Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía cuando sus ojos llorosos se encontraron con la mirada suplicante de la yegua preñada que todos ignoraban en la fría subasta, reconociendo en ella un dolor tan profundo como el suyo. Lo que nadie sabía es que ese silencioso intercambio entre una niña huérfana de madre y un animal abandonado no solo salvaría a la yegua, sino que desataría una batalla contra el hombre más poderoso de la región, cambiando el destino de ambas para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El frío se colaba por las rendijas de aquel viejo establo donde se llevaba a cabo la subasta de caballos. Era una mañana gris de invierno, y los compradores, mayormente hombres rudos con chaquetas gruesas y rostros impasibles, se paseaban entre los corrales evaluando la mercancía con ojos calculadores. El lugar olía a heno húmedo, a estiércol y a la desesperación silenciosa de los animales que sabían, de alguna manera, que su destino se estaba decidiendo en esas horas. En uno de los últimos corrales, apartada del resto, se encontraba Luna, una yegua de pelaje castaño y ojos profundos que reflejaban un cansancio antiguo. Su cuerpo, alguna vez esbelto y poderoso, ahora cargaba con la pesada promesa de una nueva vida. Su vientre abultado revelaba un embarazo avanzado, una condición que la hacía menos atractiva para los compradores que buscaban caballos listos para el trabajo o la exhibición. Luna había pertenecido a una familia acaudalada que, tras enfrentar problemas financieros, decidió deshacerse de ella como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Luna observaba a los humanos pasar frente a su corral sin detenerse. Algunos la miraban brevemente, negaban con la cabeza y seguían su camino. Otros ni siquiera le dedicaban una mirada. Para ellos, una yegua preñada era una carga, un gasto adicional, una inversión que tardaría en dar frutos. En un mundo donde el valor se medía en términos de utilidad inmediata, Luna era prácticamente invisible. Lote número 47, yegua castaña, 7 años, preñada de 5 meses. Se vende tal cual, sin garantías. ¿Quién ofrece por ella? La voz del subastador resonó con una indiferencia que hacía eco del desprecio general. ¿Nadie? Vamos, señores, es de buena línea, aunque esté en estado. ¿Nadie ofrece nada? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Luna bajó la cabeza, como si comprendiera que ni siquiera merecía un precio mínimo. Había sido una yegua de exhibición, acostumbrada a los aplausos y a las caricias de admiración. Ahora era solo un bulto incómodo, un problema del que alguien quería deshacerse cuanto antes. Mientras el subastador insistía sin éxito, una pequeña figura se deslizó entre la multitud. Era Sofía, una niña de apenas 8 años, con el cabello castaño recogido en una trenza despeinada y los ojos enrojecidos de haber llorado. Abrazaba contra su pecho un conejo de peluche desgastado por el tiempo y el amor, su único compañero fiel desde que su madre muriera el año anterior. Su padre, Miguel, un hombre de manos callosas y corazón roto, la había traído a la subasta porque no tenía con quién dejarla, mientras él buscaba un caballo de trabajo para su pequeña granja. Sofía había estado siguiendo obedientemente a su padre, tratando de no llamar la atención, tratando de ser fuerte, como él le pedía siempre. Pero el dolor de la pérdida era todavía una herida abierta y a veces las lágrimas llegaban sin aviso, como una tormenta en un día despejado. Se había apartado un momento para secarse los ojos sin que su padre la viera llorar, y fue entonces cuando se encontró frente al corral de Luna. La mirada de la niña y la yegua se cruzaron en un instante que pareció detener el tiempo. Había algo en los ojos de Luna, una tristeza profunda que Sofía reconoció de inmediato, como si mirara su propio reflejo. Sin pensarlo,
estiró su pequeña mano entre las barras del corral. Luna, en contra de su habitual recelo hacia los extraños, se acercó y rozó suavemente la palma de la niña con su hocico. Fue un contacto breve pero cargado de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. «Está triste como yo», susurró Sofía a su peluche, como compartiendo un secreto. «Y va a tener un bebé. Mira su pancita, Copito». Acarició con delicadeza el vientre de Luna, quien, sorprendentemente, se dejó tocar sin resistencia. El subastador, frustrado por la falta de interés, estaba a punto de pasar al siguiente lote cuando notó a la niña. Pequeña, aléjate de ahí. Ese animal no es un juguete». Pero Sofía no le hizo caso. Estaba completamente absorta en su conexión con Luna. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar, pero que llenaba un vacío que creía imposible de completar. «Sofía». La voz de Miguel resonó entre el murmullo de la multitud. Había estado buscando a su hija con creciente preocupación. «¿Qué haces ahí? Te he dicho que no te alejes». «Papá», respondió ella sin apartar la mirada de Luna. «Está triste, y nadie la quiere porque va a tener un bebé». Miguel se acercó, dispuesto a llevarse a su hija de vuelta, pero se detuvo al ver la escena. Había algo en la forma en que Luna inclinaba su cabeza hacia Sofía, en cómo sus ojos parecían suavizarse al contacto con la niña, que lo dejó sin palabras. No había visto a su hija conectar así con nadie ni con nada desde la muerte de su madre. «Es solo un caballo, Sofía», dijo, pero su voz carecía de convicción. «No, papá, es como yo, está sola y tiene miedo». La simplicidad y la verdad en las palabras de su hija lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «Por favor, no dejes que se la lleven a un lugar feo». Miguel miró a la yegua con nuevos ojos. No era el animal de carga que había venido a buscar. Una yegua preñada sería una carga adicional para su ya precaria situación económica. Pero al ver cómo su hija, su pequeña que apenas sonreía desde la tragedia, acariciaba con tanta ternura a aquel animal rechazado, sintió que algo se movía dentro de él. «¿Cuánto por la yegua?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. El subastador, que ya había perdido la esperanza de vender aquel lote, lo miró con sorpresa. «Ofrece por el lote 47. Tenga en cuenta que está preñada, señor. Será una boca más que alimentar y no podrá trabajar por un tiempo». «He preguntado cuánto», insistió Miguel con una firmeza que no sentía, mientras su mente calculaba cómo iba a ajustar su presupuesto para incluir a este animal inesperado. «Dadas las circunstancias, aceptaremos una oferta mínima», respondió el subastador, aliviado de poder deshacerse de la yegua. Miguel ofreció una cantidad, consciente de que estaba comprometiéndose a algo para lo que no estaba preparado. Pero cuando vio el rostro de Sofía iluminarse con una sonrisa que creía perdida para siempre, supo que cualquier sacrificio valdría la pena. «Vendida la yegua del lote 47», anunció el subastador, golpeando su martillo con un sonido que selló el destino de Luna. Sofía dio un pequeño salto de alegría y abrazó a su padre con una fuerza que lo tomó por sorpresa. «Gracias, papá. Te prometo que la cuidaré mucho. Y a su bebé también». Miguel acarició el cabello de su hija, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había hecho algo verdaderamente bueno. No sabía cómo iban a arreglárselas, pero la chispa de vida que había vuelto a los ojos de Sofía era todo lo que necesitaba para saber que había tomado la decisión correcta. Mientras los trámites de la compra se completaban, Sofía no se separó del corral de Luna. Le hablaba en voz baja contándole sobre su nueva casa, sobre el prado donde podría pastar, sobre cómo cuidarían juntas del potrillo cuando naciera. Luna la escuchaba con sus grandes ojos atentos, como si entendiera cada palabra. «Ya no estarás sola»,
le prometió Sofía, apoyando su frente contra el cuello de la yegua. Yo te cuidaré siempre. Y en aquel establo frío, entre el ruido de la subasta y la indiferencia general, nació una promesa silenciosa entre una niña rota y una yegua olvidada. Una promesa de compañía, de sanación mutua, de un futuro compartido que ninguna de las dos esperaba encontrar en aquel día gris de invierno. El camino de regreso a casa fue más complicado de lo que Miguel había anticipado. Había venido a la subasta con la intención de comprar un caballo de trabajo, fuerte y resistente, y se marchaba con una yegua preñada que apenas podía caminar a paso ligero. Luna avanzaba con cuidado por el sendero de tierra, guiada por la cuerda que Miguel sostenía con firmeza. A su lado, Sofía caminaba con una energía renovada, hablándole constantemente a la yegua como si fueran viejas amigas reunidas después de una larga separación. En casa tenemos un establo pequeño, pero es calentito, explicaba Sofía a Luna, quien movía sus orejas hacia la niña, atenta a cada palabra. Papá dice que necesita arreglos, pero yo te ayudaré a limpiarlo. Y hay un prado grande donde podrás pasear cuando haga sol. A mi mamá le encantaban los animales, y sabes, ella habría estado muy contenta de conocerte. Miguel observaba a su hija con una mezcla de asombro y preocupación. No la había escuchado hablar tanto desde el accidente que se llevó a Elena, su esposa. Durante meses, Sofía se había encerrado en un silencio doloroso, respondiendo apenas con monosílabos cuando era absolutamente necesario. Verla ahora, con esa chispa en los ojos y las palabras fluyendo como un río después de la sequía, era tanto un alivio como un recordatorio punzante de todo lo que habían perdido. «Papá», llamó Sofía interrumpiendo sus pensamientos, «¿crees que a Luna le gustará nuestra casa?» Miguel sonrió, tratando de ocultar su preocupación. «Seguro que sí, pequeña, pero recuerda que tendremos que trabajar duro para cuidarla, especialmente ahora que está esperando un potrillo». La niña asintió con una seriedad impropia de su edad. «Yo la cuidaré mucho, te lo prometo, y cuando nazca el bebé, también lo cuidaré. Seremos una familia». Familia. La palabra resonó en la mente de Miguel como un eco en una cueva vacía. Su familia se había reducido a la mitad en un instante, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Y ahora, esta yegua abandonada, este animal que nadie más había querido, se convertía de alguna manera en una extensión inesperada de lo que quedaba de ellos. Cuando finalmente llegaron a la pequeña granja de los Martínez, el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La propiedad no era gran cosa. Una casa modesta de piedra y madera, un pequeño huerto, un establo que había visto mejores días y un prado que se extendía hasta un arroyo que marcaba el límite de la tierra. Pero era su hogar, el lugar donde Miguel había crecido y donde había soñado con criar a sus hijos junto a Elena. Luna se detuvo en la entrada, olfateando el aire con cierta cautela. Sus ojos recorrieron el lugar, como evaluando su nuevo entorno. Sofía, sintiendo su excitación, se acercó y acarició su cuello. «Es nuestra casa, Luna. No es muy grande, pero aquí estarás a salvo, te lo prometo». Como si entendiera, la yegua dio un paso adelante, siguiendo a la niña hacia el establo. Miguel lo siguió, llevando consigo la preocupación que no había abandonado su mente desde que hizo aquella oferta impulsiva en la subasta. ¿Cómo iba a mantener a esta yegua? ¿Cómo podría cuidar adecuadamente de un animal en esas condiciones cuando apenas podía mantenerse a flote él mismo? El establo era pequeño y olía a heno viejo y madera húmeda. Solo tenía 2 compartimentos. Uno que había estado vacío desde que su viejo caballo, Trueno, muriera el invierno pasado, y otro que usaban para almacenar herramientas y paja.
Miguel dejó a Luna en el espacio vacío y se dispuso a prepararlo para que estuviera lo más cómodo posible. Sofía, ve a casa y trae una manta limpia y llena un cubo con agua fresca, indicó Miguel mientras comenzaba a extender paja fresca por el suelo. La niña asintió y salió corriendo hacia la casa, feliz de poder ayudar. Mientras tanto, Miguel se encontró a solas con Luna, quien lo observaba con ojos cautelosos pero sin miedo. «No sé si hice bien en traerte aquí», le dijo en voz baja, sintiendo un poco ridículo por hablarle a un animal como si pudiera entenderlo. «No tengo mucho que ofrecerte. Apenas puedo cuidar de mi hija y de mí mismo». Suspiró profundamente mientras continuaba su tarea. «Pero ella te necesita». No la había visto sonreír así desde que perdimos a Elena. Luna inclinó su cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando atentamente cada palabra. Luego, en un gesto que tomó a Miguel por sorpresa, dio un paso hacia él y rozó suavemente su hombro con el hocico. Fue un contacto breve, casi tímido, pero cargado de una gentileza que lo dejó sin palabras. Sofía regresó poco después, cargando una manta doblada y un cubo de agua que parecía demasiado pesado para sus pequeños brazos. Miguel se apresuró a ayudarla tomando el cubo. «Traje la manta azul», anunció Sofía con orgullo. «Es suave y calentita. A Luna le gustará». Juntos, padre e hija prepararon el espacio para la yegua. Extendieron la manta sobre la paja fresca. Colocaron el cubo de agua en un rincón donde no pudiera volcarse, y Miguel improvisó un comedero con una vieja tina de metal que habían estado usando para recoger agua de lluvia. «No es mucho», dijo mirando el resultado de su trabajo, «pero servirá por ahora». Sofía no parecía compartir sus dudas. Para ella, aquel establo simple era un palacio perfecto para su nueva amiga. «Le encanta, papá. Mira cómo se siente cómoda». En efecto, Luna parecía haberse relajado. Olfateaba la paja, probaba el agua y finalmente se recostó con cuidado, acomodando su voluminoso vientre sobre la manta azul. Sofía se sentó a su lado, apoyando su pequeña cabeza contra el cuello de la yegua. La imagen de ellas dos, la niña abrazando a su peluche con una mano, mientras con la otra acariciaba a Luna, creó un nudo en la garganta de Miguel. «Es hora de cenar, Sofía», dijo finalmente. «Luna necesita descansar. ¿Puedo traerle algo de comer a ella también?», preguntó la niña, sin moverse de su lugar. Miguel consideró sus escasas provisiones. No había comprado alimento especial para la yegua, otro detalle que había pasado por alto en su decisión impulsiva. «Mañana iré al pueblo a comprar heno y avena. Por esta noche puede comer un poco de las zanahorias y manzanas que tenemos». La cena fue sencilla, un guiso de patatas con algunas verduras del huerto, pero por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluyó en la mesa. Sofía hablaba sin parar sobre Luna, sobre el potrillo que nacería, sobre cómo los cuidaría a ambos. Miguel la escuchaba, asintiendo y sonriendo, aunque en su mente calculaba y recalculaba sus escasos ahorros, tratando de encontrar la manera de estirarlos para cubrir esta nueva responsabilidad. Cuando llegó la hora de dormir, Sofía insistió en revisar a Luna una última vez. Miguel accedió, sabiendo que sería inútil discutir. Bajo la luz de una vieja lámpara de aceite, regresaron al establo. Luna seguía descansando tranquilamente, pero levantó la cabeza al oírlos entrar. «Solo vinimos a darte las buenas noches», susurró Sofía, acercándose para acariciar su cuello. «Mañana te traeré el desayuno y podremos pasar todo el día juntas». Miguel observaba la escena desde la puerta, con el corazón dividido entre la ternura y la preocupación. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había añadido una carga más a sus ya pesados hombros por un momento de debilidad? Mientras regresaban a la casa bajo el cielo estrellado,
Sofía tomó su mano con fuerza. «Gracias, papá», dijo simplemente. «Luna es el mejor regalo del mundo». Y en ese momento, viendo la sonrisa genuina en el rostro de su hija, Miguel supo que, sin importar las dificultades que vinieran, había tomado la decisión correcta. Quizás Luna había sido rechazada por todos en aquella subasta, pero para Sofía era un tesoro invaluable. Y eso, decidió Miguel, la hacía invaluable para él también. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que trajo una nueva normalidad a la pequeña granja de los Martínez. Cada mañana, Sofía se despertaba con los primeros rayos del sol, se vestía apresuradamente y corría hacia el establo para ver a Luna. Miguel la escuchaba salir, pero ya no intentaba detenerla. Ver a su hija con esa energía renovada, esa determinación en cada paso, era como contemplar un milagro cotidiano que no se atrevía a interrumpir. «Buenos días, Luna», saludaba Sofía cada mañana, entrando al establo con la familiaridad de quien visita a su mejor amiga. «¿Cómo dormiste?» «¿Y el bebé? ¿Se movió mucho anoche?» Luna la recibía con un suave relincho, acercándose a la puerta de su compartimento para recibir las caricias de la niña. Había algo en esos rituales matutinos, en esa constancia de afecto, que parecía haber devuelto la luz a los ojos de ambas. Miguel, fiel a su palabra, había ido al pueblo al día siguiente de la compra para conseguir alimento apropiado para la yegua. Había gastado más de lo que podía permitirse, pero se había asegurado de que Luna tuviera heno de calidad, avena y los suplementos que el vendedor le recomendó para una yegua preñada. También había comprado un cepillo para que Sofía pudiera peinar la crin y el pelaje de Luna, algo que se había convertido en parte del ritual diario de la niña. Al tercer día, Miguel tomó una decisión que llevaba postergando desde la muerte de Elena. Sacó del granero el viejo carro que había pertenecido a su padre y lo cargó con las herramientas de carpintería que había dejado de usar cuando el dolor lo paralizó. Era hora de volver a trabajar en serio. «Voy al pueblo», le informó a Sofía durante el desayuno. «El señor Ramírez necesita reparaciones en su tienda y me ha ofrecido el trabajo. Volveré antes del anochecer». Sofía asintió, comprendiendo sin que su padre tuviera que explicarle que necesitaban el dinero. «Yo cuidaré de Luna, le daré de comer a la hora que me dijiste y la cepillaré para que esté bonita». Miguel sonrió, sintiendo un orgullo inmenso por la madurez de su pequeña. «Confío en ti. Solo recuerda, no la saques del establo sin mí. ¿De acuerdo? Aún no sabemos cómo reaccionará en un espacio abierto». Pero a medida que pasaron los días, Luna demostró ser mucho más dócil y tranquila de lo que Miguel había anticipado. La yegua parecía agradecer cada gesto de cuidado, cada palabra amable, como si hubiera conocido demasiados días de indiferencia y ahora atesorara cada momento de afecto. Una semana después de su llegada, Miguel decidió que era tiempo de que Luna pudiera pastar en el prado. La mañana era clara y templada, perfecta para un primer paseo. Sofía estaba tan emocionada que apenas había podido desayunar. «¿Crees que le gustará el prado, papá? Hay tantas flores y hierba fresca, y podrá ver el arroyo. ¿A los caballos les gusta el agua?» Miguel sonrió ante el entusiasmo de su hija. «A la mayoría les gusta, sí, pero iremos con calma, ¿de acuerdo? Luna tiene que adaptarse poco a poco». Cuando llegaron al establo, Luna los recibió con un relincho suave, como si supiera que ese día sería especial. Miguel le colocó una cabezada simple, sin bocado, y Sofía insistió en ser ella quien sostuviera la cuerda. «Yo la guiaré, papá. Ella confía en mí». Miguel dudó un momento, preocupado por la diferencia de fuerza entre la niña y el animal, pero finalmente accedió, manteniéndose cerca por si necesitaba intervenir. Salieron del establo lentamente,
dando tiempo a Luna para que se acostumbrara a la luz brillante del sol de la mañana. El prado se extendía frente a ellos como un mar verde salpicado de flores silvestres. Luna se detuvo en el umbral, olfateando el aire con sus fosas nasales dilatadas. Parecía cautelosa, casi incrédula, como si no confiara en que esa libertad fuera real. «Está bien, Luna», le susurró Sofía. «Puedes caminar. Es nuestro prado y aquí puedes ser feliz». Como si entendiera cada palabra, Luna dio un paso hacia adelante, luego otro, y finalmente comenzó a avanzar con más confianza. Sofía caminaba a su lado, sosteniendo la cuerda con una mano y acariciando su cuello con la otra. Miguel la seguía a una distancia prudente, atento a cualquier señal de nerviosismo en la yegua, pero Luna parecía perfectamente cómoda con la niña. Cuando llegaron a un área donde la hierba era especialmente verde y fresca, Sofía miró a su padre con ojos interrogantes. Miguel asintió, dándole permiso para soltar la cuerda. Luna permaneció inmóvil un momento como si no pudiera creer que realmente estaba libre. Luego, con una delicadeza sorprendente para su tamaño, comenzó a pastar. «Mira, papá, está comiendo la hierba. ¿Ves cómo le gusta?» La alegría en la voz de Sofía era contagiosa. Miguel se acercó y se sentó en el suelo junto a su hija, observando a Luna pastar tranquilamente. Era un momento de paz, un pequeño oasis de normalidad en el desierto de dolor que habían atravesado. «Creo que está contenta aquí», dijo finalmente. «Parece que ha encontrado su hogar». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su padre. «Como nosotros, ¿verdad? Somos su familia ahora». Miguel abrazó a su hija sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. «Sí, pequeña, somos su familia». La rutina de los días siguientes incluyó estos paseos matutinos. Luna parecía fortalecerse con cada día que pasaba, su pelaje recuperaba el brillo y su vientre crecía notablemente. Miguel, aunque seguía preocupado por el futuro, encontraba consuelo en ver a su hija florecer junto a la yegua, pero la paz de su nueva vida se vio interrumpida una tarde cuando Miguel regresaba del pueblo. A lo lejos, vio un coche lujoso estacionado frente a su casa. Era un vehículo caro, completamente fuera de lugar en aquel entorno rural. El corazón le dio un vuelco mientras apresuraba el paso. Al acercarse, vio a un hombre elegantemente vestido, hablando con Sofía en el patio. La niña sostenía a Copito, su conejo de peluche, con fuerza contra su pecho, en un gesto defensivo que Miguel conocía bien. Luna estaba en el prado cercano, observando la escena con atención, como si percibiera la tensión. «Ah, usted debe ser el señor Martínez», dijo el hombre al verlo llegar. Su voz era suave, pero había algo en ella que puso a Miguel inmediatamente en guardia. Estaba hablando con su encantadora hija sobre su yegua. «¿Y ustedes?», preguntó Miguel, colocándose protectoramente junto a Sofía. «Perdone mis modales. Soy Fernando Valverde, propietario de las caballerizas Valverde». Extendió una mano que Miguel estrechó con cierta reticencia. «Me enteré de que adquirió usted una yegua en la subasta del condado la semana pasada, una castaña preñada, si no me equivoco». Miguel asintió, sintiendo una creciente inquietud. «Así es. ¿Qué interés tiene usted en ella?». Fernando sonrió con una cordialidad que no llegaba a sus ojos. «Verá, señor Martínez, esa yegua proviene de una línea de campeones. Su pedigrí es excepcional. El potrillo que está gestando podría valer una pequeña fortuna con el entrenamiento adecuado». «Luna no está en venta», interrumpió Sofía con una firmeza impropia de su edad. «Es nuestra y la queremos mucho». Fernando miró a la niña con una sonrisa condescendiente antes de volver su atención a Miguel. «Entiendo el apego, pero seamos realistas. Un animal así requiere cuidados especializados, especialmente durante el parto.
Estoy dispuesto a ofrecerle una suma considerable, mucho más de lo que pagó por ella. Sería un buen negocio para usted. Miguel sintió la mano de Sofía aferrarse a la suya con fuerza. Sabía que su situación económica era precaria, que el dinero que le ofrecían podría solucionar muchos problemas, pero también sabía lo que Luna significaba para su hija, lo que había significado para ambos en estos días de nueva esperanza. «Lo siento, señor Valverde», respondió con una calma que no sentía. «Como dijo mi hija, Luna no está en venta». La sonrisa de Fernando se tensó ligeramente. «Piénselo bien, señor Martínez. Mi oferta es generosa ahora, pero no estará sobre la mesa para siempre». Dejó una tarjeta en manos de Miguel antes de volver a su coche. Mientras el vehículo se alejaba, Sofía miró a su padre con ojos llenos de preocupación. «No vamos a vender a Luna, ¿verdad, papá?». Miguel miró la tarjeta en su mano, luego a su hija y finalmente a Luna, que pastaba tranquilamente en el prado, ajena a la tormenta que se cernía sobre su futuro. «No, Sofía, Luna es parte de nuestra familia ahora, y a la familia no se la vende por ningún precio». La niña sonrió aliviada, pero Miguel no podía sacudirse la sensación de que Fernando Valverde no era un hombre acostumbrado a aceptar un no por respuesta, y que este no sería el último encuentro que tendrían con él. La visita de Fernando Valverde dejó una sombra de inquietud sobre la pequeña granja de los Martínez. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Miguel sacó la tarjeta que el hombre le había entregado y la estudió bajo la luz tenue de la lámpara. Fernando Valverde, Caballerizas Valverde, criador de campeones. Rezaba en letras doradas sobre un fondo negro. Un número de teléfono y una dirección en la parte más exclusiva del condado completaban la información. Miguel conocía de oídas el nombre de Valverde. Era uno de los terratenientes más poderosos de la región, dueño de extensas propiedades y de una de las mejores caballerizas del país. Sus caballos competían en los circuitos más prestigiosos y su reputación como criador era intachable, pero también se rumoreaba que era un hombre implacable en los negocios, alguien que siempre conseguía lo que quería sin importar los métodos. A la mañana siguiente, mientras Sofía desayunaba, Miguel tomó una decisión. «Hoy no iré a trabajar al pueblo», anunció. «Vamos a hacer algunas mejoras en el establo». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Para que Luna esté más cómoda». «Exactamente», asintió Miguel. «Y también para que esté más segura». No quería alarmar a su hija, pero la visita de Valverde lo había puesto en alerta. Si la yegua era tan valiosa como el hombre afirmaba, necesitaba asegurarse de que estuviera protegida. Después del desayuno, Sofía corrió al establo para su ritual matutino con Luna, mientras Miguel se dirigió al cobertizo de herramientas. Sacó maderas, clavos y su vieja caja de carpintero. Hacía tiempo que no ejercía su oficio con tanta determinación, pero sus manos recordaban el trabajo, como si nunca hubieran dejado de moverse entre la madera y las herramientas. Primero reforzó la puerta del establo con un nuevo cerrojo más resistente y seguro. Luego reparó las tablas sueltas en las paredes, eliminando cualquier punto débil por donde alguien pudiera entrar. Finalmente, instaló una lámpara adicional que iluminaba el exterior, conectándola a la red eléctrica de la casa con un temporizador para que se encendiera al anochecer. Sofía lo observaba trabajar mientras cepillaba a Luna en el prado. «¿Por qué pones tantos cerrojos, papá?», preguntó finalmente con la intuición aguda de los niños, que perciben más de lo que los adultos creen. Miguel dejó el martillo a un lado y se acercó a su hija. «Solo quiero asegurarme de que Luna y su bebé estén protegidos», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces las cosas valiosas necesitan cuidados especiales». Sofía asintió.
comprendiendo más de lo que su padre imaginaba. Es por ese señor de ayer, ¿verdad? El que quería comprar a Luna. Miguel no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la perspicacia de su hija. Sí, en parte. Pero no te preocupes, estamos haciendo todo lo necesario para mantenerlos a salvo. Esa tarde, mientras Sofía hacía sus deberes escolares en la cocina, Miguel decidió visitar al viejo Tomás, un antiguo criador de caballos que vivía en las afueras del pueblo. Si alguien podía darle información sobre el pedigrí de Luna y sobre los Valverde, era él. La casa de Tomás era modesta pero acogedora, rodeada de un pequeño jardín donde el anciano cultivaba hierbas medicinales. A sus 75 años, Tomás había dejado la cría de caballos, pero su conocimiento y su pasión por los equinos seguían intactos. «Miguel Martínez», exclamó al verlo. «¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Pasa, pasa, el café está caliente». Una vez dentro, sentados frente a 2 tazas humeantes, Miguel le contó sobre Luna, sobre cómo la había adquirido en la subasta y sobre la inesperada visita de Fernando Valverde. El rostro de Tomás se ensombreció al escuchar el nombre. «Los Valverde», murmuró meneando la cabeza. «Tienen los mejores caballos de la región, es cierto, pero no son conocidos por su amabilidad, ni con los animales, ni con las personas». «¿Conoces a esa yegua, Luna?», preguntó Miguel. «Valverde dijo que tiene un pedigrí valioso». Tomás reflexionó un momento. «¿Castaña, con una mancha blanca en forma de media luna en la frente?». Miguel asintió, sorprendido por la precisión de la descripción. «Debe ser Estrella del Alba, una de las mejores yeguas de salto que ha producido la región. Ganó varios campeonatos hace unos años. Pertenecía a los Sánchez, pero oí que tuvieron problemas financieros y tuvieron que vender sus animales». «¿Y cómo terminó en una subasta de granja vendida casi por nada?». Tomás suspiró. «Los caballos son como las personas, Miguel. Cuando ya no son útiles para ciertos propósitos, algunos dueños se deshacen de ellos. Una yegua preñada no puede competir, y mantenerla durante el embarazo y la crianza del potrillo es costoso si no planeas quedártelo». Miguel sintió una punzada de indignación al pensar en Luna, en su nobleza y gentileza, tratada como un objeto desechable. ¿Y por qué estaría interesado Valverde en ella ahora? «Porque ese potrillo que lleva puede valer una fortuna», explicó Tomás. «Si es hijo de un semental de buena línea y conociendo la calidad de Estrella, ese potro podría convertirse en un campeón. Y los Valverde siempre están buscando mejorar su línea de sangre». Antes de marcharse, Tomás le dio a Miguel un viejo libro sobre cuidados para yeguas gestantes y le ofreció un consejo final. «Ten cuidado con Fernando Valverde. No es un hombre que acepte fácilmente un no por respuesta, y tiene muchos recursos a su disposición». De regreso a casa, Miguel sintió un peso adicional sobre sus hombros. Ahora entendía mejor por qué Valverde había aparecido tan interesado y por qué había ofrecido una suma considerable por Luna. No era solo por la yegua, sino por el potencial del potrillo que llevaba en su vientre. Al llegar, encontró a Sofía en el prado con Luna. La niña estaba sentada en la hierba, leyendo un libro en voz alta mientras la yegua pastaba tranquilamente a su lado. Era una escena de tal paz y armonía que Miguel sintió cómo su determinación se fortalecía. No importaba cuánto dinero ofreciera Valverde, ni cuán poderoso fuera. Luna y su potrillo merecían una vida digna, llena del amor que Sofía les brindaba tan generosamente. «¡Papá!», llamó Sofía al verlo. Luna se dejó tocar la barriga y sentía al bebé moverse. Miguel se acercó, conmovido por la emoción en la voz de su hija. «¿De verdad? Eso es maravilloso». «Sí, fue como si me saludara», dijo Sofía con los ojos brillantes. «Creo que ya sabe quiénes somos su familia».
Miguel se arrodilló junto a Luna, quien lo miró con esos ojos grandes y serenos que parecían contener una sabiduría antigua. Con cuidado, extendió su mano hacia el abultado vientre de la yegua. Luna permaneció quieta, en un gesto de confianza que lo conmovió profundamente, y entonces lo sintió. Un leve movimiento bajo su palma, la señal inequívoca de vida. «Tienes razón», dijo con voz suave, «es como si nos saludara». Esa noche, después de asegurarse de que Luna estaba cómoda en su establo reforzado, Miguel y Sofía cenaron en un ambiente de tranquila camaradería. La niña hablaba animadamente sobre nombres para el potrillo, imaginando cómo sería, qué color tendría, si se parecería a su madre. «¿Crees que nacerá pronto?», preguntó entre bocado y bocado de estofado. «Aún faltan unas semanas», respondió Miguel, recordando lo que había leído en el libro de Tomás. «Pero cuando llegue el momento, estaremos preparados». Mientras recogían los platos, el teléfono sonó, rompiendo la paz de la velada. Miguel sintió un escalofrío de aprensión antes de contestar. «¿Señor Martínez?». La voz suave pero firme de Fernando Valverde era inconfundible. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás fui demasiado apresurado. Me gustaría invitarlos a usted y a su encantadora hija a visitar mis caballerizas mañana, sin compromisos, solo para que conozcan nuestras instalaciones y vean el tipo de cuidados que podríamos ofrecer a su yegua». Miguel dudó, sintiendo la mirada curiosa de Sofía sobre él. «Es muy amable, señor Valverde, pero, insisto», interrumpió Valverde con suavidad, «piense en lo educativo que sería para su hija, y le aseguro que después de ver nuestras instalaciones, entenderá mejor mi oferta». Tras un momento de silencio, Miguel accedió, más por curiosidad que por interés real en vender a Luna. «De acuerdo, iremos mañana por la tarde». Al colgar, la mirada interrogante de Sofía lo esperaba. ¿Era él, el hombre que quiere a Luna? Miguel asintió, incapaz de mentirle. «Nos ha invitado a visitar sus caballerizas mañana. Pero no vamos a vender a Luna, ¿verdad?». La preocupación en la voz de su hija era palpable. «No, cariño», la tranquilizó, acariciando su cabello. «Solo vamos a ver. A veces es bueno conocer mejor a las personas con las que tratamos». Esa noche, antes de dormir, Miguel revisó una vez más los cerrojos del establo. Luna lo observaba con calma desde su compartimento, como si entendiera la preocupación que lo embargaba. «No te preocupes», le dijo en voz baja. «No dejaré que nadie te separe de nosotros». En la oscuridad de la noche, mientras la luna llena iluminaba el prado con su luz plateada, Miguel se preguntó qué encontrarían al día siguiente en las caballerizas Valverde y qué intenciones reales se escondían tras la amable invitación de Fernando. Las caballerizas Valverde se alzaban majestuosas en lo alto de una colina, dominando el paisaje como un castillo moderno. Una larga avenida flanqueada por álamos perfectamente alineados conducía hasta la entrada principal, donde una imponente puerta de hierro forjado exhibía el emblema de la familia, un caballo rampante sobre un escudo. Miguel condujo su vieja camioneta por ese camino sintiéndose cada vez más fuera de lugar. A su lado, Sofía miraba por la ventanilla con ojos asombrados, pero su expresión no era de admiración, sino de cautela. «Es muy grande», comentó la niña en voz baja. «¿Todos estos terrenos son suyos?». Miguel asintió. Los Valverde son una de las familias más ricas de la región. Han criado caballos de competición durante generaciones. Al llegar a la entrada, un guardia uniformado les pidió identificación antes de permitirles el paso. Miguel notó las cámaras de seguridad estratégicamente colocadas y los altos muros que rodeaban la propiedad. Esto no era una simple granja, era una fortaleza. Fernando Valverde los esperaba en el patio central,
vestido con un impecable traje ecuestre a pesar de que no parecía tener intención de montar. Su sonrisa calculada se ensanchó al verlos descender de la camioneta. «Señor Martínez y la pequeña Sofía, qué placer tenerlos aquí», saludó, estrechando la mano de Miguel con firmeza y agachándose ligeramente para quedar a la altura de la niña. «Bienvenidos a las caballerizas Valverde». Sofía, que sostenía a Copito contra su pecho como un escudo, no devolvió la sonrisa. Sus ojos recorrían el lugar con desconfianza, como si buscara algo específico entre tanto lujo. «Vengan, les mostraré nuestras instalaciones», ofreció Fernando, guiándolos hacia una serie de edificios impecablemente mantenidos. «Estamos especialmente orgullosos de nuestro programa de cría. Nuestros sementales han producido algunos de los mejores ejemplares del país». El recorrido comenzó por los establos principales, construcciones modernas con sistemas de ventilación automatizados, bebederos que se llenaban solos y cámaras de vigilancia en cada pasillo. Cada compartimento era espacioso y estaba equipado con camas de viruta premium. Los caballos que allí se alojaban eran magníficos, puras sangres de líneas impecables, árabes de ojos inteligentes, andaluces de porte noble. Cada uno de nuestros caballos recibe atención individualizada, explicó Fernando mientras pasaban frente a un compartimento donde un mozo cepillaba meticulosamente a un semental negro. Dietas personalizadas, ejercicio diario, cuidados veterinarios preventivos, nada es demasiado bueno para nuestros campeones. Miguel observaba todo con expresión neutra, pero su mente calculaba rápidamente. El costo de mantener un lugar así debía ser astronómico. ¿Cómo podría él, con sus escasos recursos, proporcionar algo remotamente similar a Luna y su potrillo? Continuaron hacia una pista cubierta donde varios jinetes entrenaban a caballos jóvenes. Los animales respondían con precisión a las órdenes, ejecutando movimientos complejos bajo la atenta mirada de un entrenador que gritaba instrucciones desde el centro. «Disciplina», comentó Fernando notando la atención de Miguel, «es la clave del éxito. Un caballo debe saber quién manda». Sofía frunció el ceño al ver cómo uno de los jinetes usaba la fusta cuando su montura no respondía con suficiente rapidez. No era un golpe brutal, pero la niña lo percibió como innecesariamente severo. «A Luna no le gustaría esto», murmuró para sí misma, pero lo suficientemente alto para que Fernando la escuchara. «Ah, la pequeña tiene opiniones sobre entrenamiento ecuestre», comentó con una sonrisa condescendiente. «Pero debes entender, querida, que estos no son simples mascotas, son atletas, inversiones. El sentimentalismo no tiene lugar en este negocio». Continuaron el recorrido hacia una zona más apartada, donde se encontraban las yeguas de cría. Aquí, los compartimentos eran aún más grandes, y cada yegua gestante disponía de su propio pequeño paddock exterior. «Esta es nuestra área de maternidad», explicó Fernando con orgullo. «Cuando una yegua está próxima a parir, la trasladamos a una de nuestras salas de parto equipadas con cámaras de vigilancia a las 24 horas. Tenemos veterinarios de guardia permanente y las mejores instalaciones para atender cualquier complicación». Miguel no pudo evitar sentirse impresionado. Era cierto que aquí Luna tendría acceso a cuidados que él jamás podría proporcionarle. Si surgía alguna complicación durante el parto, ¿qué haría él en su pequeña granja, sin recursos ni conocimientos especializados? Como leyendo sus pensamientos, Fernando se acercó y habló en voz baja. «Señor Martínez, entiendo su apego a la yegua, pero seamos realistas, ¿realmente puede ofrecerle lo que necesita? El parto de un caballo no es cosa menor. Pueden surgir complicaciones que pongan en riesgo tanto a la madre como a la cría». Miguel no respondió, pero la duda había sido sembrada en su mente.
Llegaron finalmente a una sala de trofeos que dejó a ambos visitantes sin aliento. Cientos de copas, medallas y cintas adornaban las paredes, testimonio de décadas de éxitos en competiciones nacionales e internacionales. Y aquí, dijo Fernando deteniéndose frente a una fotografía enmarcada, está Estrella del Alba en sus días de gloria. Miguel y Sofía se acercaron para ver mejor. Efectivamente era Luna, pero una versión más joven y radiante, con el pelaje brillante y los músculos definidos, saltando una valla con elegancia absoluta. A su lado, una joven amazona sonreía triunfante. 3 campeonatos nacionales y un segundo lugar en el europeo, continuó Fernando. Una campeona extraordinaria, hasta que los Sánchez la vendieron. Una verdadera lástima que terminara en una subasta de granja. Se llama Luna ahora, corrigió Sofía con firmeza, y es feliz con nosotros. Fernando sonrió sin humor. Los caballos no tienen conceptos como la felicidad pequeña. Tienen instintos, necesidades, y lo que tu Luna necesita son cuidados profesionales, especialmente en su estado. Al final del recorrido, Fernando los invitó a su oficina, un espacio elegante decorado con más fotografías de caballos campeones y muebles de maderas nobles. Les ofreció refrescos que Sofía rechazó y Miguel aceptó por cortesía. «Señor Martínez», comenzó Fernando, sentándose tras su escritorio de caoba. «Después de ver nuestras instalaciones, espero que comprenda mejor mi interés en Estrella, en Luna». Sacó un talonario de cheques y lo abrió con deliberada lentitud. «Estoy dispuesto a mejorar considerablemente mi oferta anterior, no solo por la yegua y su cría, sino también como compensación por el apego emocional que ustedes han desarrollado». Escribió una cifra en el cheque y lo deslizó sobre el escritorio hacia Miguel. Era una suma que le permitiría pagar todas sus deudas, reparar su casa, y aún tendría suficiente para asegurar la educación universitaria de Sofía en el futuro. «Papá», la voz de Sofía rompió el silencio que siguió. «Quiero ir a casa. Luna nos estará esperando». Miguel miró el cheque, luego a su hija y finalmente a Fernando, cuyo rostro mostraba la confianza de quien rara vez recibe un rechazo. «Es una oferta muy generosa», dijo Miguel finalmente, devolviendo el cheque sin firmarlo. «Pero como le dije antes, Luna no está en venta». La sonrisa de Fernando se congeló por un instante antes de recuperar su aplomo. «Señor Martínez, no creo que esté considerando todos los factores. Ese potrillo que está por nacer, ¿ha pensado en su futuro? ¿Qué oportunidades tendrá en su pequeña granja? Aquí podría convertirse en un campeón, como su madre. O podría ser simplemente feliz», intervino Sofía con una sabiduría que sorprendió a ambos adultos. «No todos tienen que ser campeones». Fernando la miró como si viera a la niña por primera vez, su expresión oscilando entre la irritación y una reluctante admiración. Luego volvió a dirigirse a Miguel, su voz perdiendo algo de su suavidad habitual. «Piénselo bien, señor Martínez, esta oferta no estará sobre la mesa indefinidamente, y debe considerar que un parto equino puede ser complicado. ¿Está realmente preparado para asumir esa responsabilidad?» Miguel se puso de pie tomando la mano de Sofía. «Gracias por el recorrido, señor Valverde. Ha sido educativo, pero debemos regresar». Mientras se dirigían a la salida, Fernando los acompañó, manteniendo su fachada de amabilidad, aunque la tensión era palpable en el aire. «Una última cosa, señor Martínez», dijo cuando ya estaban junto a la camioneta. «Si cambia de opinión o si surge alguna emergencia con Luna, no dude en llamarme. Día o noche estaré disponible». De regreso a casa, el silencio en la camioneta era pesado. Finalmente Sofía habló. «Luna no sería feliz allí, ¿verdad, papá?» Miguel recordó los caballos impecables pero con miradas vacías, la disciplina rigurosa,
la fusta que castigaba el menor error. No, creo que no lo sería. Entonces hicimos bien en no venderla, concluyó Sofía con la simplicidad de los niños. Miguel asintió, pero no podía quitarse de la mente las palabras de Fernando sobre las posibles complicaciones del parto. Estaba siendo egoísta al mantener a Luna. Estaba poniendo en riesgo su vida y la del potrillo por el apego emocional de Sofía y el suyo propio. Mientras la camioneta avanzaba por el camino rural hacia su modesta granja, Miguel se prometió a sí mismo investigar todo lo posible sobre partos equinos. No podía ofrecer a Luna instalaciones lujosas, pero se aseguraría de que tanto ella como su potrillo recibieran todo el cuidado y el amor que necesitaban. Lo que no sabía era que Fernando Valverde no era un hombre acostumbrado a aceptar negativas y que su aparente resignación escondía planes alternativos para conseguir lo que quería. Los días que siguieron a la visita a las caballerizas Valverde fueron de intensa actividad en la pequeña granja de los Martínez. Miguel, con una determinación renovada, convirtió su tiempo libre en una búsqueda constante de conocimiento sobre partos equinos. Visitó la biblioteca del pueblo, donde la amable bibliotecaria, sorprendida por su interés, le proporcionó varios libros veterinarios. Por las noches, a la luz de la lámpara, estudiaba diagramas, leía sobre posibles complicaciones y tomaba notas detalladas en un cuaderno que mantenía junto a su cama. Una mañana, mientras Sofía estaba en la escuela, Miguel volvió a visitar a Tomás. El anciano lo recibió con una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperando su regreso. «Así que fuiste a ver las caballerizas Valverde», comentó Tomás, sirviendo té de hierbas en 2 tazas desportilladas. «Impresionante, ¿verdad?» «Ostentoso sería la palabra», respondió Miguel. «Todo está diseñado para intimidar, para hacer sentir al visitante que cualquier otro lugar es inadecuado para sus caballos». Tomás asintió, su rostro surcado de arrugas mostrando una comprensión profunda. Fernando es experto en hacer que otros se sientan inferiores. Es su táctica para obtener lo que quiere. Sopló suavemente sobre su té antes de añadir, «Pero no has venido a hablar de Valverde, ¿verdad?» «Necesito tu ayuda, Tomás. Luna está cada vez más cerca de dar a luz y quiero estar preparado». El anciano dejó su taza y miró a Miguel con seriedad. «¿Sabes? En mis tiempos asistí más de 50 partos equinos. No tenía las instalaciones lujosas de los Valverde, pero nunca perdí una yegua ni un potrillo». Se levantó con cierta dificultad y se dirigió a un viejo baúl en un rincón de la habitación. «Tal vez pueda ayudarte». Del baúl extrajo un maletín de cuero desgastado por el uso y el tiempo. Al abrirlo, Miguel vio un conjunto de instrumentos veterinarios antiguos pero bien conservados: estetoscopio, tijeras quirúrgicas, pinzas y otros elementos que no reconoció. «Mi equipo de emergencia», explicó Tomás con un dejo de nostalgia. «No lo he usado en años, pero podría servirte». Comenzó a sacar los instrumentos uno por uno, explicando su función y cómo utilizarlos en caso de necesidad. Aunque lo ideal es que el parto transcurra sin intervención humana, siempre es bueno estar preparado. Durante las siguientes horas, Tomás compartió con Miguel su vasta experiencia. Le habló sobre las señales que indicaban un parto inminente, cómo reconocer las contracciones, qué hacer si el potrillo venía en mala posición y cómo actuar en caso de emergencia. Lo más importante, concluyó el anciano, es mantener la calma. Los animales perciben nuestro estado de ánimo. Si tú estás tranquilo, ayudarás a que Luna también lo esté. Antes de marcharse, Miguel aceptó agradecido el préstamo del maletín veterinario y la promesa de Tomás de estar disponible si lo necesitaba. «Llámame a cualquier hora. Puede que esté viejo, pero aún puedo ser útil».
Mientras tanto, en las caballerizas Valverde, Fernando se reunía con Hernández, su capataz y hombre de confianza. No quedaba rastro de la amabilidad calculada que había mostrado a los Martínez. Su rostro estaba tenso, sus ojos fríos. «¿Los has estado vigilando?», preguntó sin preámbulos. Hernández asintió. «Día y noche, como ordenó. El hombre está preparando el establo para el parto. Ha estado consultando libros, visitando al viejo Tomás». «Tomás Aguirre, ese viejo entrometido», murmuró Fernando con disgusto. «¿Y la yegua?». «Por su aspecto, diría que le quedan 2 semanas como máximo, quizás menos». Fernando se levantó y caminó hacia la ventana de su despacho, desde donde podía ver la pista donde entrenaban sus caballos. «Ese potrillo debe ser nuestro, Hernández. El padre es Relámpago Negro, estoy seguro. Imagina la línea que podríamos desarrollar». «¿Qué quiere que hagamos, señor? Ya intentó comprarla». Fernando se volvió, su rostro sombrío reflejando una decisión ya tomada. «Si no podemos adquirirla legalmente, encontraremos otra manera. Espera a que nazca el potrillo. Una vez que esté en pie y haya mamado las primeras veces, los traerás a ambos. ¿Y si hay resistencia?». La sonrisa de Fernando era fría como el hielo. «No creo que un carpintero y una niña pequeña representen mucha resistencia, ¿verdad? Pero si la hubiera...». Dejó la frase en el aire, su significado claro para ambos. Hernández asintió sin cuestionar las órdenes, aunque un destello de incomodidad cruzó sus ojos por un instante. Llevaba años trabajando para los Valverde y sabía que ciertas líneas se cruzaban solo cuando era absolutamente necesario. En la granja de los Martínez, ajena a los oscuros planes que se tejían, Luna mostraba cada vez más signos de su avanzado estado. Su vientre había crecido considerablemente y sus movimientos eran ahora más lentos y cautelosos. Sofía había notado que la yegua pasaba más tiempo echada y que parecía inquieta por momentos, como si no encontrara una posición cómoda. «Falta poco para que nazca el bebé, ¿verdad?», preguntó la niña una tarde, mientras ayudaba a su padre a limpiar el establo. Miguel asintió, observando a Luna con atención. «Sí, muy poco. Por eso estamos preparando todo para que esté cómoda». Habían acondicionado el establo siguiendo las instrucciones de los libros y los consejos de Tomás. El suelo estaba cubierto con una capa gruesa de paja limpia. Las paredes habían sido acolchadas en las zonas donde Luna podría golpearse durante el parto, y un rincón especial había sido preparado para el potrillo recién nacido. Sofía había contribuido a su manera, decorando las paredes con dibujos coloridos de caballos y prados verdes. «Para que Luna se sienta feliz mientras espera a su bebé», había explicado. También había colocado a Copito, su conejo de peluche, en un pequeño estante sobre el comedero de Luna. «Así no estará sola cuando no podamos estar con ella». Aquella noche durante la cena, Miguel notó que Sofía estaba inusualmente silenciosa, moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. «¿Qué ocurre, pequeña? ¿No tienes hambre?». Sofía levantó la mirada, sus ojos reflejando una preocupación impropia de su edad. «¿Y si algo sale mal, papá? ¿Y si no podemos ayudar a Luna cuando llegue el momento?». Miguel dejó su tenedor y tomó la mano de su hija. Había estado tan concentrado en los aspectos prácticos que no se había detenido a pensar en lo que Sofía podría estar sintiendo. Para ella, Luna no era solo una yegua, era una amiga, casi un miembro de la familia. «Estamos haciendo todo lo posible para estar preparados», le aseguró con voz suave. «Y no estamos solos. Tomás nos ayudará si lo necesitamos». «¿El señor Tomás sabe mucho de caballos?». «Muchísimo. Ha ayudado a nacer a más potrillos de los que puedes imaginar. Y además», añadió con una sonrisa, «creo que Luna es muy fuerte».
Las madres tienen una fuerza especial cuando se trata de proteger a sus bebés. Esta última frase pareció tranquilizar a Sofía, quien finalmente comenzó a comer. Pero Miguel no podía evitar compartir, en el fondo, las preocupaciones de su hija. Habían hecho todo lo posible por prepararse, pero la naturaleza seguía su propio curso, imprevisible y a veces despiadado. Esa noche, después de acostar a Sofía, Miguel hizo una última visita al establo. Luna estaba despierta, sus grandes ojos brillando en la penumbra. Se acercó a ella y acarició su cuello con suavidad. «Vamos a ayudarte, Luna», le susurró. «Vamos a asegurarnos de que tú y tu bebé estéis bien». Como si entendiera, Luna apoyó su cabeza contra el hombro de Miguel en un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. Era un momento de conexión silenciosa, de promesas no pronunciadas pero profundamente sentidas. Al regresar a la casa, Miguel no notó la figura sombría que se ocultaba entre los árboles al borde de la propiedad. Hernández había estado observando, paciente como un depredador que estudia a su presa. Ahora conocía sus rutinas, sus vulnerabilidades. Solo era cuestión de tiempo. A la mañana siguiente, Miguel despertó con una sensación de urgencia que no podía explicar. Algo lo había sacado del sueño, un presentimiento o quizás un ruido que su mente consciente no había registrado. Se vistió apresuradamente y salió hacia el establo, donde encontró a Luna de pie, inquieta, mordisqueando el borde de su compartimento. Al acercarse, notó que el suelo estaba húmedo. La bolsa de aguas se había roto. El parto había comenzado. Miguel corrió de vuelta a la casa, su corazón latiendo con fuerza. Despertó a Sofía con suavidad, pero con urgencia. «Luna va a tener su bebé», le dijo, mientras la niña se frotaba los ojos adormilada. «Necesito que seas muy valiente y me ayudes, ¿de acuerdo?» Sofía se despabiló de inmediato, la somnolencia reemplazada por una mezcla de emoción y miedo. «¿Ya viene el potrillo?» «Sí, y necesito llamar al señor Tomás. Mientras tanto, puedes ir al establo y quedarte con Luna. Háblale suavemente, que sepa que no está sola. Yo iré en un momento». La niña asintió con determinación y se vistió rápidamente mientras Miguel marcaba el número de Tomás. El anciano respondió al tercer timbrazo, su voz clara a pesar de la hora temprana. «Ya voy para allá», dijo simplemente cuando Miguel le explicó la situación. «Mantén a la yegua tranquila y observa si hay contracciones regulares. No intervengas a menos que sea absolutamente necesario». Cuando Miguel llegó al establo, encontró a Sofía sentada en un taburete junto a Luna, hablándole con voz suave y acariciando su cuello. La yegua estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro. Sus flancos se contraían visiblemente a intervalos. «Ha estado así desde que llegué», informó Sofía con la seriedad de una enfermera reportando a un médico. «A veces se echa y luego se levanta otra vez. Creo que le duele». Miguel asintió, recordando lo que había leído. Las yeguas solían mostrarse inquietas durante la primera fase del parto, buscando una posición cómoda y segura. Era normal, pero no por ello menos angustiante de presenciar. «Estás haciendo un gran trabajo, Sofía», la tranquilizó. «El señor Tomás está en camino. Mientras tanto, sigamos hablándole a Luna para que sepa que estamos aquí con ella». Los minutos se convirtieron en una hora, y las contracciones de Luna se volvieron más intensas y frecuentes. Finalmente, se echó en la paja y comenzó a pujar con fuerza, sus flancos tensándose con cada esfuerzo. «¿Eso es normal, papá?», preguntó Sofía, su voz traicionando su preocupación. «Sí, está tratando de que salga el potrillo», explicó Miguel, manteniendo la calma por el bien de su hija, aunque su propio corazón latía acelerado. «Es duro, pero es lo que debe hacer». En ese momento, Tomás llegó al establo,
cargando su viejo maletín de cuero. A pesar de su edad, se movía con la agilidad y seguridad de quien ha enfrentado esta situación muchas veces antes. «Buenas noches, Luna», saludó a la yegua como si fuera una vieja amiga. Luego se volvió hacia Miguel y Sofía. «Han hecho un buen trabajo preparando el establo. Ahora vamos a ver cómo está nuestra madre». Con movimientos suaves pero firmes, Tomás examinó a Luna, palpando su vientre y observando las contracciones. Todo parece normal hasta ahora. Las contracciones son regulares y fuertes. Ahora solo tenemos que esperar y estar atentos. Fuera del establo, oculto entre las sombras, Hernández observaba con impaciencia. No había anticipado que el viejo Tomás estaría presente, ni que el parto comenzaría tan pronto. Su plan original de esperar hasta que el potrillo estuviera en pie y hubiera mamado por primera vez ahora parecía complicarse. Tendría que informar a Fernando y recibir nuevas instrucciones. Dentro del establo, Luna comenzó a pujar con más intensidad. Un pequeño casco apareció, luego desapareció, para volver a aparecer momentos después. «Veo algo», exclamó Sofía, sus ojos muy abiertos. «Es una pata delantera», confirmó Tomás con satisfacción. «Eso es bueno. El potrillo viene en la posición correcta». Pero a medida que pasaban los minutos, la preocupación comenzó a dibujarse en el rostro del anciano. Luna pujaba con todas sus fuerzas, pero el progreso era lento, demasiado lento. «Algo no está bien», murmuró Tomás, más para sí mismo que para los demás. El potrillo debería estar avanzando más rápidamente. Se acercó nuevamente a Luna y con cuidado introdujo su mano junto al casco visible. Su expresión se tensó mientras palpaba dentro. «El otro casco no está alineado», explicó. «Está doblado hacia atrás, tendremos que ayudar». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era exactamente el tipo de complicación que había temido, el tipo de situación que Fernando Valverde había sugerido que no podrían manejar adecuadamente. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, tratando de mantener la calma por Sofía, que observaba con ojos llenos de miedo. «Voy a intentar reposicionar la pata», respondió Tomás, sacando del maletín un par de guantes quirúrgicos. «Necesitaré tu ayuda, Miguel. Y Sofía, necesito que sigas hablando con Luna, manteniéndola tranquila». Los siguientes minutos fueron tensos. Tomás, con una paciencia y habilidad nacidas de décadas de experiencia, trabajó metódicamente para reposicionar la pata del potrillo. Luna relinchaba de dolor ocasionalmente, pero parecía entender que estaban tratando de ayudarla. «Ya está», exclamó finalmente Tomás, el alivio evidente en su voz. «La pata está alineada. Ahora Luna debe poder completar el parto». Como si entendiera sus palabras, Luna comenzó a pujar con renovadas fuerzas. Esta vez el progreso fue visible. Primero aparecieron los dos cascos delanteros, luego el hocico, y finalmente, en un último esfuerzo supremo, todo el potrillo se deslizó hacia la paja en un torrente de fluidos. «Lo logró», gritó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «El bebé nació». El potrillo yacía inmóvil por un momento, cubierto por la membrana amniótica. Tomás actuó rápidamente, rompiendo la membrana y limpiando las vías respiratorias del recién nacido. Un instante después, el pequeño cuerpo se estremeció y tomó su primera bocanada de aire. «Es un macho», anunció Tomás con una sonrisa, «y parece fuerte». Luna, agotada pero alerta, se volvió hacia su cría y comenzó a lamerlo con ternura, ayudando a secarlo y estimulando su circulación. El potrillo, de un color castaño claro con una estrella blanca en la frente, idéntica a la de su madre pero más pequeña, intentó moverse, sus largas patas tambaleándose bajo su peso. «Es precioso», susurró Sofía, acercándose cautelosamente para no molestar a los nuevos madre e hijo.
Tiene la misma marca que Luna en la frente. Miguel observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Habían logrado superar el momento crítico gracias a la experiencia de Tomás. Sin él, ¿habrían podido manejar la complicación? La duda persistía, pero el alivio de ver a Luna y su potrillo a salvo la eclipsaba por ahora. Hernández, que había presenciado todo desde su escondite, se retiró silenciosamente. Este desarrollo inesperado requería una nueva estrategia. El potrillo era aún más valioso de lo que habían anticipado, con ese pelaje y esa marca distintiva. Fernando estaría complacido, pero también impaciente. Tendría que informarle de inmediato. Dentro del establo, ajenos a la amenaza que acechaba, Miguel, Sofía y Tomás observaban con emoción cómo el potrillo hacía sus primeros intentos de ponerse en pie. Caía una y otra vez, pero en cada ocasión lo intentaba con renovada determinación. «Tiene espíritu», comentó Tomás con aprobación. «No se rinde fácilmente». «Como su madre», añadió Miguel, recordando cómo Luna había luchado por sobrevivir después de ser abandonada. Finalmente, después de varios intentos, el potrillo logró estabilizarse sobre sus patas temblorosas. Con pasos inseguros pero decididos, se acercó al vientre de Luna, buscando instintivamente la leche materna. Cuando encontró la ubre y comenzó a mamar, un suspiro colectivo de alivio llenó el establo. «Lo ha conseguido», dijo Tomás, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa. «El primer amamantamiento es crucial. Ahora recibirá el calostro, que le dará anticuerpos y nutrientes esenciales». Sofía no podía apartar los ojos del potrillo. «¿Cómo vamos a llamarlo?» Miguel miró a su hija, luego a Luna y su cría, y finalmente a Tomás, quien les había brindado su invaluable ayuda. «Creo que tú deberías elegir el nombre, Sofía. Tú fuiste quien vio algo especial en Luna cuando nadie más lo hizo». La niña reflexionó por un momento, su rostro serio con la responsabilidad de nombrar a la nueva vida que acababa de presenciar. «Quiero llamarlo Esperanza», dijo finalmente, «porque nos ha dado esperanza a todos». «Esperanza es nombre de hembra», señaló Tomás con gentileza. «Para un macho podría ser Esperanza en otra lengua, como Hope o Espero», sugirió Miguel. «Podemos llamarlo Espero». Sofía sonrió, satisfecha con el nombre. «Espero», repitió, acariciando suavemente el hocico del potrillo. «Bienvenido a la familia». Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, la pequeña familia ampliada descansaba en la paz del establo. Lo que ninguno de ellos sabía era que a kilómetros de distancia, Fernando Valverde recibía la noticia del nacimiento y trazaba un nuevo plan para apoderarse de lo que consideraba suyo por derecho. Los días que siguieron al nacimiento de Espero trajeron una nueva luz a la pequeña granja de los Martínez. El potrillo crecía a ojos vista, ganando fuerza y seguridad con cada hora que pasaba. A las 24 horas de vida ya galopaba torpemente alrededor de su madre, sus largas patas aún inestables pero cada vez más coordinadas. Su pelaje, inicialmente húmedo y pegajoso, se había secado revelando un hermoso tono castaño claro con reflejos dorados cuando el sol lo iluminaba. La pequeña estrella blanca en su frente, idéntica a la de Luna pero más pequeña, parecía brillar como si fuera una verdadera estrella caída del cielo. Sofía había pedido permiso para faltar a la escuela los 2 primeros días después del nacimiento. Miguel, entendiendo la importancia de este momento para su hija, había accedido. La niña pasaba cada momento posible en el establo, observando maravillada cómo Luna cuidaba de su cría, cómo lo guiaba y protegía con un instinto maternal que trascendía especies. «¿Sabes, papá?», comentó Sofía mientras observaban juntos cómo Espero mamaba vigorosamente.
Creo que Luna es la mejor mamá del mundo. Está pendiente de su bebé todo el tiempo. Miguel abrazó a su hija, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que tras esas palabras se escondía el dolor de quien ha perdido a su propia madre. Todas las madres son especiales a su manera, dijo suavemente, y todas viven en el corazón de sus hijos, incluso cuando no pueden estar físicamente con ellos. Sofía asintió, apoyándose contra el pecho de su padre. Mamá habría amado a Luna y Espero, ¿verdad? Con todo su corazón, confirmó Miguel, justo como tú lo haces. Tomás visitaba la granja cada día para comprobar el estado de Luna y Espero. El anciano parecía rejuvenecido por la presencia del potrillo, sus ojos brillando con una vitalidad que Miguel no había visto antes en él. Ese pequeño tiene sangre de campeones, comentó Tomás al tercer día, mientras observaba a Espero corretear alrededor de Luna. Mira cómo se mueve, con qué elegancia natural, y esa conformación. Será un caballo excepcional. No me sorprende, respondió Miguel, considerando que su madre es Estrella del Alba. Y su padre debe ser uno de los sementales de élite de los Valverde, añadió Tomás con un tono más sombrío. Lo que explica el interés de Fernando no es solo por Luna, es por la línea de sangre que Espero representa. La mención de Valverde ensombreció el momento. Miguel había estado tan absorto en la alegría del nacimiento que casi había olvidado la amenaza que representaba el criador. Casi. He reforzado los cerrojos del establo, informó a Tomás en voz baja, para que Sofía, que jugaba con Espero a unos metros de distancia, no pudiera oírlos. Y compré un sistema de alarma básico que instalé ayer. No es gran cosa, pero sonará si alguien intenta entrar por la noche. Tomás asintió con aprobación. Buena idea. Fernando no es de los que se rinden fácilmente, y ahora que el potrillo ha nacido sano y fuerte, su interés solo habrá aumentado. Lo que ninguno de los dos sabía era cuán acertadas eran sus sospechas. En ese mismo momento, en las caballerizas Valverde, Fernando escuchaba el informe detallado de Hernández sobre el nacimiento y los primeros días de Espero. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una creciente excitación a medida que su capataz describía el aspecto y los movimientos del potrillo. ¿Estás seguro de la marca blanca en la frente?, preguntó, inclinándose hacia adelante en su sillón de cuero. Completamente, señor, una estrella pequeña, exactamente como la de su madre. Fernando sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Perfecto, es la marca de la línea materna de Estrella, y dices que sus movimientos ya muestran gracia natural. Como si hubiera nacido para la pista, señor. Incluso el viejo Tomás lo comentó. La mención de Tomás provocó un gesto de disgusto en Fernando. Ese viejo entrometido, siempre interfiriendo en mis asuntos. Visita la granja diariamente, añadió Hernández, y parece que el carpintero ha instalado nuevas medidas de seguridad. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana de su despacho. Desde allí podía ver a sus propios caballos entrenando en la pista principal, animales de pedigrí impecable que representaban generaciones de selección cuidadosa y cruce estratégico. Y ahora, a pocos kilómetros de distancia, un potrillo que podría ser la joya de su colección estaba en manos de un simple carpintero y una niña. Prepara el plan para mañana por la noche, ordenó finalmente. Espera a que todos estén dormidos. Quiero que traigas a la yegua y al potrillo sin complicaciones. Hernández asintió, pero había una sombra de duda en su expresión. ¿Y si hay resistencia, señor? No la habrá si haces tu trabajo correctamente, respondió Fernando con un tono que no admitía réplica. Pero si surgiera algún inconveniente, haz lo necesario. Ese potrillo debe estar en mis establos antes del amanecer. Cuando Hernández se retiró, Fernando se quedó contemplando una fotografía enmarcada en la pared. Estrella del Alba en su momento de gloria,
saltando un obstáculo con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Junto a ella, en otro marco, el semental negro que, estaba seguro, era el padre de Espero. La combinación genética era perfecta, el potencial incalculable. «Deberías haber aceptado mi oferta, Martínez», murmuró para sí mismo. «Habría sido mucho más sencillo para todos». De vuelta en la granja, ajenos a los oscuros planes que se tejían, Miguel y Sofía disfrutaban de una cena tranquila. La niña no paraba de hablar sobre Espero, sobre cómo había intentado dar sus primeros saltos ese día, imitando torpemente los movimientos que serían naturales para él cuando creciera. «El señor Tomás dice que será un caballo especial», comentó Sofía entre bocados de estofado. «Dice que tiene buena conformación, sea lo que sea eso». Miguel sonrió, contagiado por el entusiasmo de su hija. «Significa que tiene una buena estructura física, que está bien proporcionado. Y tiene razón, Espero será un caballo magnífico. ¿Crees que podré montarlo algún día?» «Cuando sea mayor y esté entrenado, por supuesto», respondió Miguel. «Pero eso llevará tiempo. Los caballos jóvenes necesitan crecer y aprender antes de llevar jinete». Sofía asintió con seriedad. «Puedo esperar. Mientras tanto le enseñaré otras cosas. Hoy le mostré cómo hacer una reverencia con la cabeza, como si saludara, y creo que intentó imitarme». La conversación continuó alegre durante el resto de la cena. Después, mientras Miguel lavaba los platos, Sofía preparó un dibujo para colgar en el establo. Una representación colorida de Luna, Espero, ella misma y su padre, todos juntos bajo un sol brillante. «Para que Espero conozca a toda su familia», explicó. Antes de acostarse, como cada noche desde el nacimiento, fueron juntos al establo para comprobar que todo estuviera bien. Luna y Espero descansaban tranquilamente, el potrillo acurrucado contra el flanco de su madre, ambos respirando acompasadamente en la paz de la noche. «Buenas noches, Luna. Buenas noches, Espero», susurró Sofía, dejando el dibujo cuidadosamente colocado, donde ambos pudieran verlo al despertar. «Mañana vendré temprano y jugaremos más». Miguel revisó los cerrojos una vez más antes de cerrar la puerta. El sistema de alarma, simple pero efectivo, quedó activado. Había hecho todo lo posible por proteger a sus nuevos amigos. Esperaba que fuera suficiente. Esa noche, mientras padre e hija dormían, Hernández se reunió con dos hombres en un cruce de caminos apartado. Eran trabajadores ocasionales de las caballerizas Valverde, hombres sin escrúpulos dispuestos a hacer cualquier trabajo a cambio del precio adecuado. «El plan es simple», explicó Hernández en voz baja, aunque no había nadie que pudiera escucharlos en aquel lugar desolado. «Entraremos cuando todos duerman. Torres desactivará la alarma. Es un sistema básico. Jiménez y yo nos encargaremos de sacar a los caballos. El camión estará esperando a medio kilómetro de la granja. Todo debe hacerse en silencio. ¿Entendido?» Los hombres asintieron, pero Jiménez, el más joven de los dos, parecía inquieto. «¿Y si nos descubren? He oído que el carpintero tiene una niña pequeña». «Nadie saldrá herido si todo va según lo planeado», respondió Hernández con más firmeza de la necesaria, como si tratara de convencerse a sí mismo. «Solo queremos los caballos». Pero mientras conducía de regreso a las caballerizas Valverde, Hernández no podía sacudirse una sensación de inquietud. Había trabajado para Fernando durante años, cumpliendo órdenes sin cuestionarlas, pero nunca habían llegado tan lejos. Robar caballos, entrar en una propiedad privada en medio de la noche, arriesgarse a un enfrentamiento con una familia que incluía a una niña. Todo por el capricho de un hombre que ya lo tenía todo. Por primera vez en su vida, Hernández se preguntó si había cruzado una línea invisible de la que no habría retorno.
La noche se cernía sobre la pequeña granja como un manto oscuro, puntuado apenas por el tenue brillo de las estrellas. Un silencio casi absoluto reinaba, interrumpido solo por el ocasional ulular de un búho en la distancia y el suave murmullo del viento entre los árboles. Miguel y Sofía dormían profundamente, agotados tras un día lleno de trabajo y emociones. En el establo, Luna y Espero también descansaban. El potrillo, acurrucado junto a su madre, soñaba probablemente con las carreras y juegos que había disfrutado durante el día. El dibujo que Sofía había dejado colgado brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que se filtraba por una pequeña ventana. La escena era un cuadro perfecto de paz y armonía familiar. Pero esa paz estaba a punto de romperse. 3 figuras oscuras avanzaban sigilosamente por el camino que conducía a la granja de los Martínez. Hernández iba al frente, seguido de cerca por Torres y Jiménez. Los 3 vestían de negro y llevaban pasamontañas que ocultaban sus rostros. Se movían en silencio, como sombras entrenadas para no ser detectadas. «Recuerden el plan», susurró Hernández cuando se detuvieron a unos metros del establo. «Torres, desactiva la alarma. Jiménez, vigila la casa. Yo me encargaré de los caballos. El camión está esperando donde acordamos, sin ruidos, sin complicaciones». Torres asintió y se adelantó hacia el establo, examinando con ojo experto el sistema de alarma casero que Miguel había instalado. Sacó una pequeña caja de herramientas y comenzó a trabajar, sus dedos moviéndose con la destreza de quien ha hecho esto muchas veces antes. Mientras tanto, Hernández sentía cómo su inquietud crecía. A lo largo del día, las dudas que habían comenzado a asaltarlo la noche anterior se habían intensificado. Había visto la determinación en los ojos de Fernando, su obsesión por poseer al potrillo y a la yegua a cualquier precio. Pero también recordaba la imagen de Sofía, una niña que había encontrado consuelo y alegría en esos mismos animales que estaban a punto de robar. «Listo», susurró Torres interrumpiendo sus pensamientos. «La alarma está desactivada». «Bien», respondió Hernández automáticamente. «Jiménez, mantén los ojos en la casa. Cualquier movimiento, nos avisas». Con un nudo en el estómago que intentaba ignorar, Hernández se dirigió hacia la puerta del establo. La abrió con cuidado, agradeciendo mentalmente que Miguel hubiera engrasado las bisagras recientemente, lo que evitaba cualquier chirrido delator. La oscuridad interior era casi completa, pero sus ojos se adaptaron rápidamente, permitiéndole distinguir las formas de Luna y Espero en su compartimento. El potrillo fue el primero en percatarse de la presencia intrusa. Levantó su cabeza de golpe, sus orejas erguidas en alerta. Luna despertó inmediatamente después, poniéndose de pie con un movimiento fluido y colocándose protectoramente frente a su cría. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en Hernández con una mezcla de miedo y determinación. «Tranquila, chica», susurró Hernández, sacando una cuerda de su bolsillo. «No voy a hacerte daño. Solo vamos a dar un paseo, tú y tu pequeño». Pero mientras avanzaba hacia ellos, algo dentro de él se quebraba. Las imágenes se sucedían en su mente. Sofía llorando al descubrir que sus amigos habían desaparecido, Miguel devastado por no haber podido protegerlos, Fernando sonriendo satisfecho al ver su nuevo trofeo. Y luego estaba Luna, una madre dispuesta a defender a su cría con su vida si fuera necesario, exactamente como lo haría cualquier madre. Su mano tembló, dejando caer la cuerda al suelo del establo. En ese momento, un ruido seco rompió el silencio. Torres, que había seguido a Hernández al interior, había tropezado con un cubo, enviándolo a rodar ruidosamente por el suelo. Luna relinchó alarmada, Espero corrió a refugiarse tras ella, y un sonido electrónico comenzó a pitar insistentemente. «¡La alarma!», exclamó Torres.
Dijiste que la habías desactivado. Lo hice, se defendió el otro. Debe haber un segundo sistema, un respaldo. Efectivamente, Miguel había instalado no uno, sino 2 sistemas de alarma, el segundo oculto y conectado a una sirena en la casa principal. El sonido perforó la noche, despertando a los habitantes de la casa al instante. En la habitación de Miguel, la luz se encendió de inmediato. Tomó el bate de béisbol que mantenía junto a la cama y corrió hacia la habitación de Sofía. «Quédate aquí y cierra la puerta», le ordenó a la niña asustada. «No abras a nadie excepto a mí, ¿entendido?». Sofía asintió, abrazando a Copito con fuerza. «Luna y Espero». «Voy a protegerlos», prometió Miguel, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Todo estará bien». En el establo, el pánico se había apoderado de Torres y Jiménez. «Tenemos que irnos», urgió este último, que había corrido desde su puesto de vigilancia al oír la alarma. La policía podría estar en camino. Pero Hernández se mantuvo inmóvil, su mirada fija en Luna y Espero. La yegua lo observaba como si pudiera ver a través de su pasamontañas, como si juzgara no solo sus acciones, sino su alma misma. Y en esos ojos oscuros y profundos, Hernández vio algo que hacía años no encontraba: su propio reflejo, la persona que alguna vez había sido antes de que la ambición de Fernando lo corrompiera. «Váyanse», dijo finalmente, quitándose el pasamontañas. «Yo me quedaré». «¿Estás loco?», siseó Torres. «Valverde nos matará». «Tal vez», concedió Hernández, «pero ya no puedo hacer esto». Antes de que sus compañeros pudieran protestar más, la puerta del establo se abrió de golpe. Miguel estaba allí, bate en mano, su figura recortada contra la luz exterior. Su rostro mostraba una determinación férrea, la de un hombre dispuesto a todo por proteger lo que amaba. «Aléjense de ellos», rugió, avanzando con el bate en alto. Torres y Jiménez retrocedieron instintivamente, pero Hernández permaneció donde estaba, ahora con el rostro descubierto. «Señor Martínez», dijo levantando las manos en gesto de rendición, «no hemos venido a hacerles daño a usted o a su hija». «Hernández». Miguel lo reconoció, su confusión momentánea dando paso a la comprensión. «Valverde los envió a robar a Luna y Espero». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de indignación. Hernández asintió, la vergüenza evidente en su rostro. «Sí, pero no voy a seguir con esto», confesó. «He pasado años obedeciendo sus órdenes sin cuestionarlas, pero esto está mal. No puedo separar a esa niña de los caballos que ama». A lo lejos se escuchó el sonido de sirenas. Alguien, probablemente algún vecino alertado por la alarma, había llamado a la policía. Torres y Jiménez intercambiaron miradas de pánico. «Tienen 2 minutos para desaparecer», les dijo Hernández sin mirarlos. «Yo me quedaré a enfrentar las consecuencias». No necesitaron que se los dijera 2 veces. En segundos, ambos hombres habían salido corriendo hacia la oscuridad, dejando a Hernández solo frente a Miguel. «¿Por qué?», preguntó Miguel, bajando ligeramente el bate, aunque sin soltar su agarre. «¿Por qué detenerse ahora?». Hernández miró hacia Luna y Espero, luego de vuelta a Miguel. «Porque recordé lo que es estar del lado correcto, y porque vi lo que estos caballos significan para su hija. Nadie debería perder lo que ama, menos aún una niña que ya ha perdido tanto». En ese momento la puerta de la casa se abrió y Sofía apareció, desafiando la orden de su padre de quedarse dentro. «Papá», gritó, corriendo hacia el establo. Hernández dio un paso atrás, dejando claro que no tenía intención de interferir. Miguel bajó el bate por completo, pero mantuvo una postura protectora mientras su hija se lanzaba a sus brazos. «Luna y Espero están bien», la tranquilizó. «Nadie va a llevárselos». Sofía miró a Hernández con ojos llenos de miedo y confusión. El hombre se arrodilló para quedar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. «Lo siento, pequeña».
dijo con voz quebrada. Venía a hacer algo terrible, pero no pude. Tus amigos se quedarán contigo, te lo prometo. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. La noche que había comenzado con un intento de robo terminaría con una confesión, una detención y la exposición de los oscuros planes de Fernando Valverde. Pero para Luna, Espero, Miguel y Sofía, lo más importante era que seguían juntos, unidos por un lazo que había demostrado ser más fuerte que la codicia y la ambición. La llegada de los policías al rancho de los Martínez marcó el inicio de una larga noche. Los agentes escucharon con atención el relato de Miguel y, para sorpresa de todos, la confesión completa y detallada de Hernández. El capataz, con una dignidad recobrada tras su decisión, no ocultó nada. Habló de las órdenes de Fernando Valverde, del plan para robar a Luna y Espero, y de cómo había participado en otras acciones cuestionables bajo las instrucciones de su jefe a lo largo de los años. Aceptaré las consecuencias de mis actos, dijo Hernández mientras los policías le colocaban las esposas. Solo les pido que investiguen a Fernando Valverde. Esto no fue idea mía. Mientras los oficiales se llevaban a Hernández, uno de ellos se quedó para tomar la declaración completa de Miguel. Sofía, agotada por las emociones, se había quedado dormida en una silla junto al compartimento de Luna y Espero, su pequeña mano aún sujetando la crin de la yegua como si temiera que pudieran desaparecer en cualquier momento. «Tendremos que interrogar al señor Valverde», explicó el oficial. «Con la declaración de Hernández y su testimonio, hay suficientes pruebas para una investigación formal». Miguel asintió, el cansancio finalmente haciendo mella en él ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. ¿Y Luna y Espero? ¿Estarán seguros aquí? Asignaremos patrullas para vigilar su propiedad hasta que todo se aclare, prometió el policía. Pero considerando las circunstancias, sería bueno contar con más testigos que puedan confirmar la historia del origen de estos caballos y su legítima adquisición. «Puedo ayudar con eso», dijo una voz desde la entrada del establo. Tomás estaba allí, apoyado en su bastón, su rostro mostrando la preocupación de quien ha recorrido kilómetros en medio de la noche tras escuchar noticias alarmantes. «Estuve presente cuando Miguel adquirió a Luna en la subasta. Puedo testificar sobre la legalidad de la compra y sobre el nacimiento de Espero». El amanecer llegó trayendo consigo una calma temporal. Miguel, Sofía y Tomás desayunaban en silencio en la cocina de la casa cuando el teléfono sonó. Era el oficial de policía que había tomado sus declaraciones. «Señor Martínez, hemos arrestado a Fernando Valverde», informó con voz formal. «Encontramos evidencia en su oficina que corrobora la declaración de Hernández. Además, al parecer, esta no es la primera vez que recurre a métodos ilegales para adquirir caballos». La noticia trajo un suspiro colectivo de alivio. Sofía, que había estado inusualmente callada toda la mañana, finalmente sonrió. «¿Eso significa que Luna y Espero ya están a salvo para siempre, papá?» Miguel abrazó a su hija. «Sí, pequeña. Son parte de nuestra familia ahora, y nadie podrá cambiar eso». Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de normalidad recuperada y nuevos ajustes. La historia del intento de robo y la confesión de Hernández se convirtió en la comidilla del pueblo. Periodistas locales llegaron a la modesta granja de los Martínez, ansiosos por conocer a la familia que había desafiado al poderoso Fernando Valverde, y especialmente a la pequeña niña, cuyo amor por una yegua preñada había desencadenado toda la historia. Mientras la atención mediática se desvanecía gradualmente, algo inesperado comenzó a ocurrir. Personas del pueblo y de comunidades cercanas empezaron a visitar la granja, trayendo consigo historias de animales abandonados, caballos maltratados o simplemente mascotas
que necesitaban cuidados especiales. Todos acudían a Miguel y Sofía, inspirados por su valentía y su compromiso con Luna y Espero. Tomás, quien había encontrado un nuevo propósito en su vida tras el nacimiento de Espero, fue el primero en sugerir la idea. «Tienes un don, Miguel», dijo una tarde mientras observaban a Sofía cepillar a Luna. «Y tu hija lo ha heredado. El modo en que se conectan con estos animales es especial. Tal vez deberían considerar convertir este lugar en algo más que una simple granja». La idea germinó lentamente. Con la ayuda de Tomás y las donaciones de vecinos y admiradores de su historia, la pequeña granja de los Martínez comenzó a transformarse. El establo fue ampliado para dar cabida a más caballos necesitados. Un veterinario local ofreció sus servicios a precio reducido. Voluntarios llegaron para ayudar con las tareas diarias. Y así, casi sin darse cuenta, nació el Refugio Esperanza, nombrado en honor al potrillo que había cambiado sus vidas. La noticia del juicio contra Fernando Valverde llegó 6 meses después. El otrora poderoso criador fue declarado culpable de intento de robo, coerción y varias violaciones de las leyes de bienestar animal, descubiertas durante la investigación. Su sentencia incluía una multa sustancial y servicio comunitario obligatorio. Parte de esa multa, por decisión judicial, fue destinada al recién fundado Refugio Esperanza. «Poética justicia», comentó Tomás cuando supo la noticia. El dinero que iba a usarse para explotar caballos ahora servirá para salvarlos. Lo más sorprendente llegó 3 meses más tarde, cuando un hombre de aspecto familiar se presentó en la entrada del refugio. Hernández, quien había cumplido una sentencia reducida gracias a su cooperación con la justicia, estaba allí, con la cabeza baja pero la mirada decidida. «No espero que me perdonen», dijo a Miguel cuando éste salió a recibirlo. «Solo quería ver cómo estaban Luna y Espero, y tal vez ofrecer mi ayuda. Sé mucho sobre caballos y necesito hacer algo bueno con ese conocimiento». Miguel observó al hombre por un largo momento, viendo en él no al cómplice de Valverde, sino a quien había encontrado la fuerza para hacer lo correcto en el momento crucial. «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo finalmente, extendiendo su mano, «como Luna, como todos los animales que llegan aquí». El tiempo pasó, las estaciones se sucedieron, y Espero creció convirtiéndose en un magnífico caballo, tan hermoso como su madre, pero con una personalidad única. Su pelaje castaño claro brillaba bajo el sol, y la pequeña estrella blanca en su frente parecía resplandecer con luz propia. Su noble porte y su mirada inteligente recordaban su linaje de campeones, pero había algo más en él, una gentileza, una conexión especial con los humanos que solo podía venir de haber sido criado con amor desde su primer aliento. En el día del 13º cumpleaños de Sofía, 3 años después de aquella noche en el establo, Miguel la sorprendió con un regalo especial, una silla de montar hecha a medida para Espero. «¿Estás seguro, papá?», preguntó Sofía, sus ojos brillando de emoción. «¿Crees que ya estamos listos?». «Tomás dice que sí», respondió Miguel con una sonrisa, «y creo que Espero ha estado esperando este momento tanto como tú». Ese día, bajo la atenta mirada de Miguel, Tomás y Hernández, con Luna observando desde su paddock y una docena de caballos rescatados pastando en los prados circundantes, Sofía montó a Espero por primera vez. No fue un paseo largo ni complicado, solo unas vueltas al picadero que habían construido con tanto esfuerzo, pero la imagen de la niña, ahora una jovencita, sobre el caballo que había visto nacer, ambos moviéndose en perfecta armonía, como si llevaran años cabalgando juntos, era la culminación de un viaje que había comenzado en aquel frío establo de subastas. Esa noche, mientras Sofía dormía agotada pero feliz, Miguel se sentó en el porche de la casa,
contemplando el refugio que habían creado a partir de un acto de compasión. La luna iluminaba suavemente los establos, donde ahora descansaban más de 20 caballos rescatados, cada uno con su propia historia de abandono, maltrato o simple olvido. Como Luna, como Espero, todos habían encontrado aquí una segunda oportunidad. Elena estaría tan orgullosa, murmuró Miguel a la noche estrellada, pensando en su esposa. De ti, de nosotros, de lo que hemos construido. En ese momento, como respondiendo a un llamado silencioso, Luna apareció en el límite del paddock más cercano a la casa. La yegua que una vez había sido ignorada en una subasta por estar preñada, que nadie había querido excepto una niña con un corazón roto, ahora era la matriarca respetada de una manada creciente. A su lado, Espero reposaba tranquilo, su figura elegante recortada contra el cielo nocturno. Miguel los observó, madre e hijo, símbolos vivientes de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y transformar no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan. Una yegua preñada, ignorada por todos, había cambiado el destino de una familia rota por el dolor, y en ese cambio había encontrado su propio destino también.